Continuamos en Universidad Somos Todos conversando sobre el acceso a la información pública como un derecho ciudadano. Hemos estado con nuestra invitada de hoy, la profesora Cristi Rangel Guerrero, pues dilucidando un poco sobre lo que es el acceso a la información, profesora. Pasemos al tema de la petición. ¿Cómo se realiza la petición de información ante los organismos públicos cuando necesitamos algún tipo de información y sobre todo desde el punto de vista de investigaciones, a veces que es muy complicado? Bueno, primero es muy importante que todos los ciudadanos sepan que el derecho a dirigir peticiones está consagrado en instrumentos jurídicos internacionales que Venezuela ha suscrito como Estado y también está consagrado en la Constitución. Aproximadamente unos 6 artículos tienen que ver con el derecho a acceder a información pública, a nuestros datos personales. Debo decir que está vinculado también el derecho a la protección a la vida privada, porque unos asuntos son públicos y otros asuntos son privados. Y lo contempla la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, la Ley Orgánica de Administración Pública, la Ley contra la Corrupción y la Ley de Infogobierno. Entonces, todas estas normas protegen el derecho que tenemos los ciudadanos a ir ante cualquier autoridad pública a pedirle información sobre la administración de bienes, sobre la administración del patrimonio, sobre gestiones que hayamos realizado, por ejemplo, para acceder a un beneficio socioeconómico, a una ayuda social. Por ejemplo, una persona que se haya censado para la Gran Misión Vivienda Venezuela tiene derecho a saber en qué lugar se encuentra a la hora de la asignación de viviendas. Y así, en muchos ámbitos en los cuales el sector público está actuando para los intereses de todos los ciudadanos. Entonces, lo que siempre recomendamos es que estas peticiones se realicen por escrito, aunque la ley dice que no es la única manera, pero solo para que los ciudadanos queden protegidos, recomendamos que se haga por escrito para que quede una carta en fotocopia con acuse de recibido en la cual se indique el día, la hora y el funcionario que recibió la petición. Esa es la carta que va a ser la prueba para el ciudadano. Muy importante que dirijan la carta a la autoridad competente, por cuanto no se puede, por ejemplo, ir a preguntarle al gobernador del estado Mérida qué está ocurriendo con el mercado principal cuando el gobernador no tiene competencia para administrar mercados. Los mercados son competencia del municipio, entonces es importante saber quién es la autoridad realmente responsable de la gestión en la cual nosotros queremos interesarnos. Y se puede utilizar el argumento jurídico de nuestra Constitución, los artículos, o no es obligatorio, y establecer las preguntas con mucha claridad, que sean bastante específicas para que no den lugar a negativas por falta de claridad de qué es lo que se quiere obtener. Entonces se lleva la comunicación ante la autoridad, nos quedamos con un acuse de recibido y todos, según la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, deben saber que hay 20 días continuos, no son hábiles, la ley habla de 20 días continuos en los cuales se debe dar oportuna y adecuada respuesta, que así está establecido ese derecho en la Constitución. Si pasados los 20 días no se obtiene respuesta, entonces queda la posibilidad de ejercer un recurso jerárquico ante la autoridad superior de esa institución a donde hayamos dirigido la carta. Si resulta que desde el principio mandamos la carta a la máxima autoridad, pues se la volvemos a enviar a la máxima autoridad y a partir de allí hay 15 días para obtener una respuesta. En caso de que no se haya atendido la petición, entonces ya queda la posibilidad de ejercer recursos de amparo por no haberse atendido un derecho importante o denuncias a través de la Defensoría del Pueblo, que debería ser la que garantice que se respeten nuestros derechos humanos y el derecho de petición y acceder a información libre, sin censura y a divulgar está establecido en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces la Defensoría debería protegernos en este caso. También exhortamos a utilizar nuestro canal de denuncia Dilo Aquí, porque recibimos en los casos en los que no hayan respuesta, denuncias de omisión de respuesta en peticiones de información que hayan realizado los ciudadanos. Entonces estos son los elementos importantes. Claves. Profesora, después de 10 años de proceso, en Mérida por lo menos las estadísticas, ¿ha funcionado? ¿Ha habido una respuesta de esas solicitudes de información, de esas denuncias que se han realizado? Nosotros aquí en el Estado Mérida hemos hecho entre el año 2014 y hasta la actualidad aproximadamente unas 70 peticiones de información a organismos que dependen del Poder Nacional,
a organismos dependientes del poder regional, del poder municipal, a la Universidad de los Andes, por ejemplo. Y bueno, podemos clasificar en general, decir que lamentablemente pues hay una actitud de parte del funcionario público de sentirse extrañado ante que le lleguen peticiones de información. Creo que ahí el doble problema del ciudadano y del funcionario. Por un lado, el funcionario no está enterado de que es un deber darle la información a los ciudadanos y siempre le pregunta a su jefe si puede o no puede. Pero todo funcionario debería saber que está el servicio de los ciudadanos, no del jefe, y que toda información que maneja, excepto información declarada confidencial por temas de seguridad nacional, es la que no se puede entregar, pues toda información es de los ciudadanos y debería prepararse y entregarse sin ningún problema. Entonces estamos en esa labor también de formación al ciudadano. ¿Caben sanciones en ese caso porque se vulneran derechos humanos al final? Sí, la Ley Orgánica de Administración Pública contempla algunas sanciones a los funcionarios que no atienden las peticiones, pero la ley está muy genérica. Entonces, dada esa situación de que es genérica, pues no sabemos de casos de funcionarios sancionados. Pero la situación es que en todas estas peticiones que hemos formulado, apenas hemos obtenido respuesta oportuna en un 30% de los casos, en un 70% no. Tal vez nos han respondido un poquito más luego de ejercer reclamos y de recursos jerárquicos ante autoridades diciendo que es importante entregar la información. Encontramos temor en los funcionarios a perder sus empleos también pensando, y en otros casos los funcionarios directamente nos dicen que tienen indicación expresa de no entregar la información porque es una orden superior. Tuve una experiencia reciente, justamente no fue aquí en Mérida, fue en la Oficina Nacional de Presupuesto en Caracas. Directamente fui a entregar una carta pidiendo el presupuesto de la Nación 2017 y la persona de atención al ciudadano, pues de manera amable me dijo: lo siento, sabemos que es información pública, pero tenemos órdenes de no entregar nada. Entonces, bueno, ese tipo de situaciones son las que nos encontramos. Lamentablemente, en el caso específico de Mérida, es de los organismos dependientes de la gobernación donde hemos tenido más rechazo a las peticiones, y solo una experiencia positiva en una empresa propiedad del gobierno regional nos dieron la respuesta oportuna y adecuada sobre el tema que preguntamos. Usted toca un tema importantísimo como es la ley de acceso a la información. O sea, necesitamos con urgencia, y además cómo estamos nosotros con respecto a otros países en esta materia. Más de 100 países ya tienen ley de acceso a la información pública, y en nuestra región todos nuestros vecinos la tienen. Seguimos en la deuda. Tiene Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, Colombia. Incluso Ecuador tiene una ley de acceso a la información, a pesar de que han habido también ciertas restricciones al ejercicio periodístico en este país. Más recientemente, Argentina fue el último país en aprobar una ley que garantiza el acceso público a la información y que ya cada vez se va un poco más allá. Ya no es solamente publicar la información en los portales web, Carmen, ahora la exigencia es de datos abiertos. Esto significa que no basta publicar un archivo en PDF con la memoria y cuenta, sino que hay que publicar hojas de cálculo de varios años que le permitan a las personas hacer análisis con lo que está ocurriendo. Esta corriente de gobierno abierto, Open Data, se está instalando en la mayoría de los gobiernos de los países del mundo. Tenemos sociedades civiles ahora exigiendo un poco más política de datos abiertos, y bueno, a eso deberíamos ir nosotros también aquí en Venezuela. Lamentablemente, nuestra ley de transparencia y divulgación y acceso a la información está en proyecto desde hace muchos años. Por primera vez se introdujo en la Asamblea Nacional en el año 2011, se dio una primera discusión, pero luego quedó engavetada, y el año pasado está ahora mismo en proceso de consulta. Se dio también una primera discusión al proyecto con unas mejoras a través de una comisión mixta, pero dado las negativas del Tribunal Supremo de Justicia de aceptar cualquier instrumento jurídico emanado de la Asamblea Nacional y anulando todos sus actos, pues desde esa misma comisión se ha decidido aguantar un poco, seguir la segunda discusión de la ley por temor a que anulen y que este proceso conlleve a mayores
retrasos administrativos para aprobarla definitivamente. Profesora, hay una cosa que es fundamental, o sea, algunos organismos internacionales plantean, como el Centro Carter, le comentaba tras cámaras, que hablan del acceso a la información como llave de la democracia. En estos momentos donde pues, la democracia de una u otra manera ha sido ininterrumpida por decisiones del TCJ, por actuaciones incluso con este llamado inconstitucional de la constituyente, ¿cómo este acceso a la información pudiera llevarnos a ser una clave fundamental para el restablecimiento de nuestra democracia? Claro, porque el sistema democrático es aquel en el que existen contrapesos al ejercicio de poder. Y entonces ese contrapeso, para poder ejercerlo, necesitamos tener información sobre la gestión pública, para poder hablar con fundamentos sobre qué es lo que está ocurriendo. Entonces, la democracia tiene que ver con que podamos elegir y podamos ser elegidos, con que haya una competencia plural por el acceso al poder, con partidos políticos que no estén limitados, que puedan conformarse libremente. Tiene que ver con que tengamos el poder distribuido entre varios entes. Entonces, en el caso de Venezuela, nuestra Constitución quiso ir más allá que en el resto del mundo, dividiendo el poder en 5 ramas importantes, mientras que lo natural han sido 3 ramas, pero se incorporó al poder ciudadano como una rama importantísima. Y ese poder ciudadano solo va a ser un verdadero poder si tiene acceso a la información, si puede conocer qué es lo que están haciendo las autoridades que están allí delegadas para cumplir una labor y para administrar recursos que son de todos los ciudadanos. En esa medida en que la información que manejan esas autoridades delegadas puedan tenerla los ciudadanos, podrán ejercerse mucho mejor los controles, podrá cumplir mucho mejor su labor el Parlamento también, esa labor de control político. Y si logramos una institucionalidad, los tribunales son sumamente importantes también, son los que velan por que se haga justicia. Si ellos son independientes, pues en esa medida podremos acceder a la democracia. Entonces, un elemento fundamental es el derecho de acceso, tanto para la labor del poder legislativo como para la labor del poder ciudadano, que a su vez el poder ciudadano ejerce presión ante sus diputados y parlamentarios para que sean la voz de los ciudadanos en las cámaras altas de representación. Bueno, profesora, vamos a hacer una pausa, entonces al regreso ya estaremos conversando sobre un evento que tienen precisamente sobre libertad, justicia y derechos humanos, donde usted participa y bueno, que es fundamental para nuestra universidad. La universidad pues abre el debate con respecto a esto. Vamos a la pausa y conversamos sobre esto al regreso.